A ver. Maestros y maestras, buenas noches. ¿Se logra ver la diapositiva? ¿Me confirman, por favor? Buenas noches, maestra Jessica. Buenas noches. Gracias por estar presente la noche de hoy. Sí, bueno, genial. Vamos a ver. Listo, ya se observa pantalla. Genial, genial. Vamos a aperturar. Eh, Esto ya está. El material. Genial. Listo, maestros. Nuevamente, buenas noches y gracias por acompañarnos una noche de viernes más. Ya nos encontramos en la semana número 8 de trabajo, ¿no? Ya estamos en la semana número 8. Y en esta semana número 8 está planificado trabajar lo siguiente. Ya, miren, en esta semana 8 vamos a trabajar un poco de pasos referidos a rúbricas de evaluación y relaciones de equivalencia. ¿Ya? Entonces, va a ser una sesión muy interesante, ¿ya? Sé porque esto de las rúbricas, a pesar de que ya se viene hablando hace muchos años atrás, creo yo que todavía estamos en ese proceso de aprendizaje. Pero ¿saben qué, maestros? Esto de la inteligencia artificial creo yo que es una gran ayuda, pero tomémoslo con mucha cautela, siempre con mucha cautela. La tecnología, tratemos de verificarla, tratemos de ayudarnos de ella, que es necesario, sobre todo por la situación del tiempo y por nuestra labor que llevamos, pero siempre con la respectiva revisión, el análisis, con nuestra experiencia, que va a ser algo básico, necesario. Maestros, entonces, la sesión de esta noche gira en torno a dos contenidos básicos: rúbricas de evaluación y relaciones de equivalencia. ¿Ya, maestros? Listo. Como siempre, dos aspectos importantes. La primera recomendación, ¿ya? La primera recomendación es que vosotros realicen todas las preguntas que vean por conveniente, absolutamente todas, no tengamos ni un temor, ninguna duda, por más duda pequeñita, entre comillas, que parezca. ¿Ya, maestros? Y la segunda recomendación es que le puedan, ¿ya? Tomar las capturas respectivas a nuestro material. Sí, maestros, porque siempre hacemos anotaciones, subrayados. Muchas veces, esta última semana, con las disculpas del caso, a los que me escribieron no envié las diapositivas de la anterior sesión. Entonces, siempre por la situación de mi tiempo, quiero pedir las disculpas del caso, maestros, pero si ustedes les toman las capturas respectivas a todo lo que estamos avanzando, ya no hay necesidad de que ustedes requieran de que yo les envíe las diapositivas. ¿Ya, maestros? Desde ya nuevamente pedir las disculpas del caso por los inconvenientes que estén ocurriendo o tal vez por algunas pequeñas circunstancias que a ustedes les incomoden. Desde ya, a nombre de todo el corporativo, a nombre del maestro Chinito, las disculpas del caso. ¿Sí? Listo, vamos a ver. Sí, sí, ha sido nuevamente, maestra Alejandrina, una situación mía. En la tarde estaba con algunos aspectos y lo envié yo. Yo me responsabilizo de la situación del envío del material un poco tarde. No es una responsabilidad únicamente mía. Desde ya, maestros, las disculpas del caso. Pero como verán, revisamos el material a detalle. No se preocupen, yo hago las lecturas y todo ello. Entonces, todo lo que se les envía el material también lo tenemos en estas diapositivas y le pueden tomar captura. ¿Ya? Sí, sí, es una situación mía, maestra, pedir las disculpas del caso. Sí, es una situación mía. Es una responsabilidad mía, particularmente por el envío un poco tarde del material. ¿Sí? Listo, pero lo bueno es que ya lo tienen, es lo más importante. Listo, después de estas dos atingencias, maestros y maestras, iniciemos con la sesión de hoy. ¿Ya? Vamos a ver. Listo, vamos con el propósito de esta noche, maestros y maestras. Nuestro propósito de esta noche. Propósito que tenemos en el transcurso de esta noche es el siguiente. ¿Ya? Conocer y desarrollar casos del nivel primario referentes al análisis y elaboración, miren, análisis y elaboración de rúbricas de evaluación. Vamos a tener en el transcurso de esta noche casos en donde vosotros observen cómo nosotros deberíamos analizar una rúbrica de evaluación y también cómo elaborar esta, ¿no? Entonces va a haber pequeños casos que hacen referencia a ello. Además, miren, además, vamos a conocer preguntas sobre relaciones de equivalencia.
ya que están más cercanas al área de ciencia y tecnología sobre todo. Ya, maestros, pero hay una variedad importante de casos como todas las noches en la sesión de hoy también. Listo, maestros. Ese es nuestro propósito. Conocer y desarrollar casos del nivel primario referentes al análisis y elaboración de rúbricas de evaluación, además de conocer preguntas sobre relaciones de equivalencia. ¿Listo, maestros? Ese es nuestro propósito. Empecemos ya con la pregunta número uno. Dice así, maestros y maestras. Pregunta casito número uno. Un docente presenta a los estudiantes una lámina en la que se representan balanzas en equilibrio. Repito, miren, el material que está presentando el docente es una lámina, ¿ya? Es una lámina. Dice, un docente presenta a los estudiantes una lámina en la que se representan balanzas en equilibrio, ¿ya? Repito, un docente presenta a los estudiantes una lámina en la que se representan balanzas en equilibrio. Aquí vemos las dos balanzas, ¿no? Balanza uno en el recuadro de color rojo y balanza 2 en el recuadrito de color azul. Dos balanzas, ¿no? Balanza uno, balanza 2, ¿ya? ¿Qué más me dice el casito? Sigamos analizando, ¿ya? Me dice así, la lámina se muestra con, aquí está la lámina que estamos analizando, ¿no? La balanza uno está en el recuadrito de color rojo y la balanza número 2 está en el recuadrito de color azul, ¿ya? Estoy haciendo las respectivas anotaciones, las flechitas en su pantalla, maestros y maestras. Espero le estén tomando la captura respectiva. ¿Ya? Dice, vamos a analizar ahora el propósito. Miren lo que me dice. El propósito, esto lo subrayamos porque es importantísimo, ¿ya? El propósito del docente es que los estudiantes establezcan relaciones de equivalencia entre los conos, esferas y el cilindro. Repito, el propósito del docente es que los estudiantes establezcan relaciones de equivalencia entre los conos, esferas y el cilindro. Ah, ya. Miren el objetivo que tiene el maestro, ¿no? Que los estudiantes establezcan relaciones, y esto lo vamos a señalar de equivalencia. ¿Entre quiénes? Entre los conos, esferas y el cilindro. ¿Y dónde están esas figuras? Miren, están en la balancita que ustedes lo tienen en la pantalla. Listo. Sí, maestros, espero se entienda hasta ahí. Vamos a continuar con la lectura del caso. Listo. Avancemos. Ahora sí que me dice el caso. Miren, maestros. Preguntita. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente que realice para que se pueda lograr el propósito planteado? ¿Cuál era el propósito planteado? Las situaciones de equivalencia. Repito, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente que realice para que se pueda lograr el propósito planteado? Alternativa A, solicitar a los estudiantes que cuenten los conos y esferas que están en la balanza uno, así como las esferas y cilindros que están en la balanza 2. Luego, preguntar respecto de las balanzas uno y 2, ¿qué objetos hay en mayor cantidad y qué objeto en menor cantidad? ¿Ya? Esas serían las acciones pedagógicas que me sugiere la alternativa A. Ahora, la alternativa B. Representar a los estudiantes el procedimiento de regla de tres simple para establecer la equivalencia y para mostrarles que dos esferas equivalen a seis conos. Luego, pedir que grafiquen la balanza 2 reemplazando las dos esferas por los seis conos. Es lo que me sugiere la alternativa B. Analicemos la alternativa C. Dice, pedir a los estudiantes que identifiquen la cantidad de conos que pesan lo mismo que una esfera
y la cantidad de esferas que pesan lo mismo que un cilindro. Luego preguntar cuántos conos pesarán lo mismo que un cilindro son las acciones que me sugiere la alternativa C. Maestros y maestras, como es habitual, nos vamos a dar el lapso de 1 minuto y medio para que vosotros en el chat del Zoom puedan mencionar sus respectivas alternativas. Vamos a ver, empieza a transcurrir el tiempo. Ahora sí, ya está mi cronómetro habilitado. ¿Listo, maestros? 1 minuto y medio. ¿Ya? Vamos, participemos, maestros. Sé que somos poquitos, pero vayamos a participar todos. Maestros y maestras, ha transcurrido el 1 minuto y medio. ¿Ya? Ahora sí, vamos a analizar la pregunta y en consecuencia también las alternativas. Veamos. El caso número 1. Como siempre lo digo, clase a clase, creo que es necesario, muy básico, conocer todo lo necesario en referencia al marco teórico. El aspecto disciplinar, el aspecto conceptual, creo que es algo muy básico, muy necesario para tener mayores posibilidades de responder adecuadamente a cada una de las preguntas que nos pueda plantear el Ministerio de Educación en un examen de nombramiento y o ascenso docente también, ¿ya? Vamos a ver definiciones necesarias para que nos van a ayudar en el aspecto conceptual para lograr desarrollar adecuadamente este caso número 1, ¿ya? ¿Qué significa la competencia? Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, ¿ya? Recordemos que la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio es una de las competencias que se desarrollan dentro del área de matemática. ¿Ya, maestros? Miren, ¿en qué consiste? La teoría me dice lo siguiente. Consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias. Ahí está. Caracterizar equivalencia. Profesor, ¿por qué estamos hablando de este tema? ¿Saben por qué? Porque el propósito de la maestra en referencia a este caso es exactamente ello, que sus estudiantes realicen equivalencias en referencia a las figuras que se tiene o que se plantea en este caso número 1, ¿verdad? Listo. Sigamos en todo caso. Consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar regularidades y el cambio de una magnitud con respecto de otra.
a través de reglas generales que le permitan encontrar valores desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno. Para ello plantea ecuaciones, inecuaciones y funciones y usa estrategias, procedimientos y propiedades para resolverlas, graficarlas o manipular expresiones simbólicas. Así también razona de manera inductiva y deductiva para determinar leyes generales mediante varios ejemplos, propiedades y contraejemplos. ¿Ya, maestros? Eso sería un aspecto que nos da el currículo nacional en referencia a la competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Sigamos avanzando. Listo. Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades. Miren, vamos a recordarlas nada más ya para estar avanzando y no demorarnos mucho. Miren, vamos a ver qué competencias son, perdón, qué capacidades son, porque recuerden que para desarrollar una competencia nosotros tenemos que desarrollar las capacidades primero de esa competencia. ¿De acuerdo? Entonces, esta competencia que hace referencia a resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Para poder desarrollar esa competencia, yo necesito desarrollar las siguientes capacidades. ¿Cuáles son, maestros y maestras? Son las siguientes. Miren, son las siguientes. Dice así, traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas. ¿En qué consiste? Repito, un resumen. Significa transformar los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un problema a una expresión gráfica o algebraica modelo que generalice la interacción entre estos. La siguiente capacidad comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. ¿En qué consiste? Significa expresar su comprensión de la noción, concepto y propiedades de patrones, funciones, ecuaciones e inecuaciones. La otra capacidad usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas generales. Aquí nos detenemos un poco. Miren, ¿para qué? Para encontrar, esto lo subrayamos, equivalencias. Ah, entiendo, profesor. Entonces, en referencia a este caso número uno, sabemos que ya estamos hablando de la competencia en general, pero algo específico en este caso es esta capacidad. Sí, exactamente. ¿Cuál es esa capacidad? Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas generales. ¿En qué consiste? Miren, la teoría me dice, es seleccionar, adaptar, combinar o crear procedimientos, estrategias y algunas propiedades para simplificar o transformar ecuaciones, inecuaciones y expresiones simbólicas que le permitan resolver ecuaciones, determinar dominios y rangos, representar rectas, parábolas y diversas funciones. Y tenemos la última capacidad, la cuarta capacidad. Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. También, miren, hace referencia a la competencia o al caso que vamos a trabajar, ¿no? Miren, dice, ¿en qué consiste esta capacidad? Esta cuarta capacidad significa elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y propiedades algebraicas, razonando de manera inductiva para generalizar una regla y de una manera deductiva probando y comprobando propiedades y nuevas relaciones. ¿Estamos de acuerdo? Genial. Estamos recordando aspectos básicos, aspectos conceptuales. ¿De acuerdo, maestros y maestras? Listo. ¿A qué se refiere, profesor, la equivalencia? ¿Qué es equivalencia? ¿Qué es equivalente? Miren, aquí, maestros y maestras, yo les demuestro o les muestro una definición. Definición de equivalencia. ¿Qué me dice la teoría que es equivalente? No hay, tenemos que diferenciar entre igual e equivalente. ¿De acuerdo? Tenemos que diferenciar entre esos dos términos. Y me dice la teoría. Se dice que algo es equivalente a una cosa distinta, cuando entre ambas hay una cierta similitud. Miren, se dice que algo es equivalente a una cosa distinta, ¿ya? Cuando entre ambas hay una cierta similitud, igualdad o poseen el mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más me dice? El adjetivo equivalente
se corresponde con el sustantivo equivalencia y en cualquiera de los dos contextos en los que se realicen ambos términos es posible hablar de una comparación, ¿ya? Cuando hablamos de equivalencia, hablamos de comparación. ¿Entre qué? Entre varias cosas que representan algún grado de semejanza. ¿De acuerdo, maestros? ¿Ya? Un aspecto teórico, básico. Y ahora, ¿qué es, profesor, la equivalencia en la matemática? Aquí está la respuesta. Dice, en la esfera de la matemática y la lógica, el concepto equivalente se expresa a través del símbolo, aquí lo tiene, el símbolo igual. ¿De acuerdo? Entonces, en términos matemáticos, en el mundo de la matemática, la equivalencia se grafica, se simboliza con el símbolo igual, ¿ya? Que está ahí, lo cual quiere decir que en una formulación con dicho símbolo, las partes implicadas poseen idéntico valor. ¿Para qué? Para realizar operaciones matemáticas es preciso tener en cuenta las relaciones de equivalencia, ¿ya? Me dice, mire, relaciones de equivalencia. ¿Qué son las relaciones entre los elementos de un conjunto cualquiera? Y su característica principal es el concepto de igualdad que llevan implícito, ¿ya? Que llevan implícito. Ya está, maestros. Sigamos avanzando. Ya, ahora sí vamos a analizar cada una de las alternativas. Ya creo que aquí hay alguna interrogante. Listo. Genial, ya tienen algunas respuestas. Genial. Gracias, maestro Tevez. Buenas noches. Sigamos avanzando. Ahora sí, analicemos, miren, alternativa a alternativa. ¿Qué me sugería la alternativa A? Me decía, solicitar a los estudiantes que cuenten los conos y esferas que están en la balanza así como las esferas y cilindros que están en la balanza 2. Luego preguntar respecto de las balanzas uno y 2. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Qué objetos? Miren, eso es lo que me decía las acciones pedagógicas de la alternativa A. ¿Qué objetos hay en mayor cantidad y qué objeto en menor cantidad? ¿Ya? Miren, ahora sí analizamos. Con las acciones propuestas de la alternativa A, se logra conocer el total de objetos de la balanza uno y 2, porque nos piden contar, ¿verdad? Además de saber qué objetos hay en menor cantidad y en mayor cantidad. Por lo tanto, con estas acciones no se logra el propósito del docente. ¿Cuál era el propósito del docente? Que los estudiantes comprendan estas relaciones de equivalencia. ¿Entre qué? Entre las esferas, los cilindros y los conos que presentaba el caso. Por lo tanto, tendríamos que descartar la alternativa A de bueno. Listo. La A de avión, la A de astuto tendríamos que descartar. Analicemos la alternativa B. Dice, presentar a los estudiantes el procedimiento de regla de tres simple. Miren, presentar a los estudiantes, esto lo vamos a subrayar, ¿ya? Presentar a los estudiantes el procedimiento de regla de tres simple. ¿Para qué? Para establecer la equivalencia, ¿ya? Para establecer la equivalencia y para mostrarles que dos esferas equivalen a seis conos. ¿Para qué? Miren, para mostrarles que dos esferas equivalen a seis conos. Y seguro que muchos de ustedes ya se dieron cuenta, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el docente interviene de manera directa, como en este caso, en el proceso de aprendizaje? Porque me dice que el docente va a mostrarles que dos esferas, él va a decirles que dos esferas equivalen a seis conos. ¿Vamos viendo? ¿Qué sucede? Coméntenmelo, por favor, ¿ya? Luego dice, pedir que grafiquen la balanza 2 reemplazando las dos esferas por los seis conos. Miren ahí, todavía que me agrega esta alternativa. ¿Quién va a pedir? El docente.
pedir, va a pedir ello, el docente, a los niños que grafiquen la balanza 2 le va a decir, niños, grafiquen en la balanza 2, ¿ya? Grafiquen la balanza 2, ¿qué haciendo? Reemplazando las dos esferas por los seis conos. ¿Vamos bien? Bien. Ahora sí, un resumen de ese análisis. Con las acciones propuestas en la alternativa B, se logra conocer la regla de tres simple, y esto lo pongo en comillas, ¿ya? Empero, con el enfoque del docente mediador, la actividad no es pertinente. Por lo tanto, con estas acciones no se logra el propósito del docente. ¿Sabemos por qué? Recordamos por qué, ¿verdad? Por el rol del docente mediador que nos propone el Ministerio de Educación. En ese rol del docente mediador facilitador que nos propone el Ministerio de Educación, el docente no debería de intervenir de manera directa en el aprendizaje. Lo que yo comúnmente digo, aunque tal vez no sea un término correcto, no quiere un docente que enseñe, no quiere un docente enseñador, pero eso también lo tomamos en comillas, ¿ya? Con mucha cautela ese término. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendríamos que descartar la alternativa B. ¿Estamos de acuerdo? Profe, fácil, entonces queda la alternativa C, ¿sí? Respuesta correcta a la pregunta, al caso número uno, la alternativa C de casa. ¿Estamos de acuerdo, maestros y maestras? ¿O desean que yo lo analice o que yo analice la alternativa C? A ver, los leo en el chat. Vamos a leerlos en el chat. Vamos. Excelente, muy buena participación. El estudiante ya no razona, ¿no? Y recuerden que este rol del docente mediador se relaciona íntimamente con con el otro enfoque que busca el Ministerio de Educación, que es un estudiante que, que sea autónomo en su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, cuando el docente dice podemos, otra vez repito, podemos o no estar de acuerdo con ello, ¿ya? Es discusión de otro modo. Yo particularmente hago mucha reflexión a todo lo que propone el Ministerio de Educación, pero para rendir un examen de nombramiento, de ascenso docente, tenemos que ceñirnos a las reglas que dice el Ministerio de Educación. En pocas palabras, en palabras sencillas, tenemos que pensar como piensa el Ministerio de Educación. Si no, no vamos a eh, dar con la respuesta correcta, adecuada, o que por lo menos busca que marquemos el Ministerio de Educación. ¿Ya? Ni siquiera el Ministerio de Educación, sino los que trabajan en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Ellos, ¿no? Que nos dirigen a un determinado enfoque. Aquí me dice la maestra, Meli, analice, vamos a analizar en todo caso. Miren, dice, alternativa C me decía, pedir, ¿ya? Pedir a los estudiantes que identifiquen la cantidad de conos que pesan lo mismo que una esfera. Ah, ya. Niños y niñas, por favor, traten, trabajen, ¿no? ¿Cuál identifiquen qué cantidad de conos, me dice aquí, pesa lo mismo que una esfera? El docente, según este enfoque, está haciendo que los niños trabajen, ¿ya? Hasta ahí vamos bien. Y la cantidad de esferas que pesan lo mismo que un cilindro. ¿Vamos viendo? Vamos viendo entonces. Hasta aquí esta parte de la alternativa C nos da a entender que el docente es que les dice qué pueden hacer para que ellos mismos, los niños por sí mismos, puedan trabajar. Luego dice, preguntar, ¿cuántos conos pesarán lo mismo que un cilindro? Y en ahí está empezando ya a lograr el propósito, que los niños y niñas entiendan estas relaciones de equivalencia. Está en ese camino, puede o no lograrlo, obviamente, pero según el caso, está en ese camino. Por ese motivo, la respuesta correcta debería ser la alternativa C de casa. Listo. Ahora sí espero que haya quedado claro. Si hay alguna interrogante, no tengan ningún temor en escribirlo en el chat que yo voy a estar al pendiente. Listo, vamos a la pregunta número 2. Empecemos por el contexto. Me dice así, mira, me dice así. Estoy un poco malito, maestros y maestras, espero su comprensión. ¿Ya? Dice.
Lea la siguiente situación y responda las preguntas. Como parte de una unidad didáctica, miren, como parte de una unidad didáctica que tiene como propósito de aprendizaje explicar la flotabilidad, miren, que tiene como propósito, subrayamos esta parte, que tiene como propósito de aprendizaje explicar la flotabilidad de los cuerpos en función de su densidad. Ese es el propósito, ¿eh? Esto lo identificamos. Propósito de aprendizaje, explicar la flotabilidad de los cuerpos en función de su densidad. Un docente ha elaborado la siguiente rúbrica de evaluación. Ya está, mira. Es una rúbrica de evaluación de 4 niveles, ¿ya? Que se condicen mucho, que se condice mucho con lo que nosotros generalmente trabajamos en educación básica, ¿no? Ahí está el nivel uno o nivel cero, como quieran denominarlo, en inicio, ¿ya? Está en el recuadrito de color rojo, dice, identifica que algunos cuerpos flotan y otros se hunden. Vamos a trabajar con otro colorcito. Para el nivel 2 con el color amarillito, recuadro de color amarillito, en proceso. Relaciona la capacidad de flotar o hundirse de los cuerpos con su masa y o su volumen, con o sin errores conceptuales. Pasamos al siguiente nivel, ¿no? Al satisfactorio. Recuadrito de color verde. Dice así, explica la flotabilidad de los cuerpos en función de su densidad sin errores conceptuales. Y llegamos al nivel destacado y estaba así. Creo que ustedes ya están intuyendo qué es lo que me va a pedir este caso número 2. Dice, y continuemos. Y ha desarrollado con los estudiantes distribuidos en grupos la siguiente experiencia. Miren qué experiencia el maestro o la maestra ha desarrollado ya con sus niños. Vamos a subrayar con color rojito. ¿Ya? Dice, primero, ¿qué he hecho? Primero, proporcionar a cada grupo de estudiantes 2 probetas de 500 mililitros y un par de envases de rollos fotográficos antiguos iguales. Ya, aquí está, miren. Ustedes están observándolo en la gráfica que yo estoy señalando con una flechita roja. ¿Ya? ¿Cómo muestra la figura? Ya está, yo ya les he mostrado la figura. Los envases deben poder cerrarse herméticamente. ¿Eso qué significa? Sencillito, ¿verdad? Que no les va a entrar agua. Eso significa en palabras sencillas, ¿ya? O que no les debería entrar agua. No debería entrar agua dentro del envase. Dos, colocar 250 mililitros de agua en cada probeta. Tres, colocar en uno de los envases, ¿ya? Envase uno, aquí menciona, ¿ya? Colocar en uno de los envases, en este caso envase uno, un material que permita que este envase se sumerja completamente, pero que no llegue al fondo de la probeta. Y colocar en el otro envase, aquí ya me hace referencia al envase 2, un material que permita que este envase se sumerja completamente hasta tocar el fondo de la probeta. Vamos viendo la diferencia, ¿eh? Cuatro, ¿qué más ha hecho este maestro? ¿Qué experiencia más ha realizado? Introducir el envase uno en una de las probetas y registrar el nivel de agua alcanzado. Listo. Vamos a ver, esa es la experiencia de aprendizaje que ha desarrollado el maestro con sus estudiantes. Sigamos avanzando. Ahora sí, pregunta 2. Miren, dice, el docente aún no ha definido el nivel de logro destacado en la rúbrica de evaluación. Preguntita, preguntita. ¿Cuál de las siguientes descripciones es pertinente para este nivel? Repito, ¿cuál de las siguientes descripciones es pertinente para este nivel? ¿Para cuál nivel? Nivel de logro destacado. Alternativa A. Explica la flotabilidad de los cuerpos en función de su masa, su volumen y su densidad sin errores conceptuales. Explica la flotabilidad de los cuerpos en función de la distribución y masa de sus átomos y de sus moléculas sin errores conceptuales.
O alternativa C, explica la flotabilidad de los cuerpos en función de su densidad y realiza cálculos para determinarla sin errores en el empleo de unidades. Maestros y maestras, como es habitual, nos brindamos el tiempo de 1 minuto y medio para dar nuestra posible respuesta a este caso número 2. Empieza a transcurrir el tiempo, 1 minuto y medio. Maestros y maestras, ha transcurrido el 1 minuto y medio. Ya leo sus posibles respuestas en el chat. Vamos a ver, dice. Genial. Vamos a ver. Gracias, maestro Tevez. Gracias, maestra Norma. Me dicen la B, profesor. Vamos a ver. Analicemos juntos esta. Vamos a ver, analicemos juntos esta parte. Bien. Contexto de la pregunta. Este. El aspecto fundamental que nos pide el caso número 2 es que nosotros, maestros y maestras, completemos el nivel destacado de esta rúbrica de evaluación, ¿verdad? Ese es el fondo de la pregunta número 2, después de todo el contexto, después de toda la experiencia que hace. Por eso dice, miren, como parte de una unidad didáctica que tiene como propósito el aprendizaje, ¿no? Como propósito de aprendizaje, explicar, miren, este es el propósito, mucha atención, lo voy a subrayar, propósito, explicar, ¿ya? La flotabilidad de los cuerpos en función de su densidad. ¿De acuerdo? La flotabilidad de los cuerpos en función de su densidad. Ese es el propósito fundamental, ¿ya? Listo. Un docente ha elaborado la siguiente rúbrica de evaluación y esta rúbrica de evaluación tiene 4 niveles. En inicio, en proceso, satisfactorio y destacado. Ya son los 4 niveles. Y este caso número 2 me pide que yo reconozca cuál debería ser la descripción de este nivel destacado. ¿Ya? Excelente. Vamos a analizar. Ahora sí, con mucha mayor calma. Listo, bien. Recordemos aspectos básicos. ¿Qué es una rúbrica? Vamos a ver. ¿Qué me dice la teoría? ¿Ya? Para recordar. Otra vez, repito, el aspecto disciplinar, el aspecto conceptual. Estoy particularmente convencido de que es un aspecto necesario, ¿ya? Muy necesario para poder desarrollar adecuadamente este tipo de preguntas que nos sugiere o que nos propone el ministerio en los exámenes de nombramiento y o contrato docente. Dice así, ¿qué es una rúbrica? Miren, la teoría me dice lo siguiente, instrumento de evaluación de tareas, ¿ya? También de desempeños o situaciones que contienen criterios de valoración, o también lo podemos denominar criterios de evaluación, ¿ya? Descripciones
para distintos niveles de evaluación y una estrategia de calificación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una rúbrica? Es un instrumento de evaluación de tareas, desempeños o situaciones que contienen criterios de valoración, descripciones para distintos niveles de evaluación y una estrategia de calificación. ¿Ya? La rúbrica, me dice la teoría, es un instrumento de evaluación auténtico del desempeño de los estudiantes. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a calificar en el nivel al cual ellos han llegado. En el presente documento se define y describe el proceso para elaborar las rúbricas, ¿ya? Sus ventajas y desventajas. Además, se listan algunas herramientas web para la creación de rúbricas también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Espero que hasta ahí se vaya entendiendo. Sigamos avanzando, ¿ya? Esta parte teórica va a ser un poco extensa. Trataré de resumirlo en lo menor posible, ¿ya? Listo. Definición de objetivos y dimensiones de evaluación. Para nosotros, maestros y maestras, elaborar una rúbrica tenemos que tener en cuenta los objetivos que queremos lograr. ¿Ya? Miren, esto es lo que me dice también la teoría. La elaboración de este instrumento, estamos hablando de la rúbrica de evaluación, maestros y maestras, parte de una determinación clara de lo que se busca evaluar con ella y de los aspectos o elementos que forman parte de los logros, desempeños, competencias, estados o situaciones que serán objeto de evaluación con este instrumento. Determinación del tipo de rúbricas, ¿ya? También tenemos que recordar, maestros y maestras, que hay distintas rúbricas, ¿ya? Hay distintas calificaciones que pueden ser para poder nosotros evaluar algo global o algo específico, ¿ya? También tenemos esas variedades, pero vamos a ver otras muchas. Dice así, aunque la decisión final sobre el tipo de rúbrica, que puede ser holística, lo que les decía general, o analítica, algo específico, queda a criterio del responsable o del docente en este caso, o el equipo a cargo de su valoración. ¿Ya? Siempre va a haber un equipo que se encargue de elaborar, de valorar y de trabajar en base a estas rúbricas, o debería haber, en nuestro caso, somos nosotros mismos los maestros que dictamos obviamente con nuestros niños y niñas. ¿Ya? Se recomienda trabajar con rúbricas holísticas, es lo que me dice, cuando se busque hacer una valoración integral de la totalidad de determinados procesos, desempeños, logros o situaciones a nivel global o general. Sigamos avanzando. ¿Qué más me dice la teoría? Ya miren, aquí tenemos en la pantalla del Zoom con el cual venimos trabajando este cuadro, ¿no? Y me dice, estructura básica de una rúbrica holística con 4 niveles de evaluación, ¿no? Primer nivel, un nivel malo, ¿ya? Segundo nivel, un nivel regular. Tercer nivel, bien, y un nivel excelente. Generalmente lo que hemos visto en el caso de la pregunta número 2 es inicio, proceso, logrado y destacar. Generalmente son 4 niveles los que se suelen trabajar en base a una rúbrica. Aquí tenemos, miren, estructura básica de una rúbrica analítica. ¿Ya? Miren, maestros. Ustedes en pantalla están observando una rúbrica analítica, ¿ya? Una rúbrica analítica con 4 niveles de evaluación. Es un ejemplo nada más el que ustedes tienen en la pantalla de su ordenador. ¿De acuerdo, maestros? Es un ejemplo. Esto sería una rúbrica analítica. Sigamos avanzando, ¿ya? Vamos a... Las pautas señaladas a continuación deben ser tomadas en cuenta en el diseño y uso de rúbricas en el contexto de las actividades a evaluar, ¿no? Siempre me dice, miren, este cuadrito número 3 que ustedes tienen en pantalla, habla de la organización de dimensiones e indicadores para la elaboración de rúbricas, o para la elaboración de rúbricas. Tenemos el desempeño de la actividad en base a una dimensión, sus respectivos indicadores, segunda dimensión, tercera dimensión y sus indicadores. Ejemplo, me dice, miren, gestión de proyectos, esa sería mi competencia, nivel de dominio, ¿ya? Vamos a ver, el nivel uno, diseñar un proyecto de trabajo sin llegar a su ejecución. Ese es el nivel uno. Y aquí tiene sus indicadores, ¿no? Justifica razonadamente la necesidad del proyecto, establece unos objetivos claros del proyecto y va haciendo distintas descripciones de sus respectivos indicadores. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese sería el ejemplo de cómo organizar una rúbrica. Ahí ustedes lo tienen en pantalla.
Y llegamos a una rúbrica holística, ¿no? Que es más general, más amplia, ¿ya? Y miren lo que me dice en el recuadrito número 5. Rúbrica holística con puntajes y niveles de evaluación. Ejemplo, ¿no? Aquí ustedes ven en la pantalla un ejemplo que por la situación del tiempo no lo vamos a analizar detalladamente, pero en conclusión podemos mencionar que la rúbrica holística pues es más general, ¿ya? Me ayuda a evaluar aspectos mucho más complejos en referencia a a una determinada evidencia o un logro de aprendizaje que yo deseo evaluar. ¿De acuerdo? Listo. Sigamos avanzando. Listo. Ahora tenemos lo siguiente, ¿no? Validación de las rúbricas. Recuerden que estas rúbricas también antes de su uso deberían ser validadas, ¿no? Por alguien que conozca el aspecto de evaluación, un especialista en evaluación del aprendizaje, por ejemplo. Aunque para nosotros, por la situación económica y por la situación de nuestro trabajo, nosotros pues somos los que elaboramos, lo analizamos y de la misma manera lo validamos. Obviamente que siempre va a necesitar mejoras respectivas. Listo, ya está. Eso sería el aspecto conceptual en referencia a lo que es una rúbrica, ¿no? De manera rápida, recordar qué es una rúbrica, a qué hace referencia y cuál es ese proceso de elaboración, porque eso es lo que nos pide este caso número 2, ¿ya? Dice, pero en referencia al caso número 2, ¿ya? Tenemos que ir a algo específico, ¿ya? Con aspecto conceptual. ¿Qué es densidad? ¿A qué hace referencia la densidad? Porque miren, para nosotros elaborar una rúbrica, tenemos que conocer el aspecto conceptual, el aspecto teórico de manera correcta, tener la mayor cantidad posible de información para poder elaborar adecuadamente nuestra rúbrica, ¿no? Y es por eso que vamos a recordar qué es densidad. Miren, ¿qué me dice la teoría? La densidad es una magnitud escalar que permite medir la cantidad de masa que hay en determinado volumen. Repito, miren, la densidad es una magnitud escalar que me permite medir la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. Ejemplo, miren, esto ya tiene un respectivo volumen, ¿ya? Pero la densidad me va a ayudar a medir cuál es el volumen que se tiene en esta cantidad de masa. ¿Estamos de acuerdo? Que no es lo mismo, miren, en este caso, como les digo, permite medir la cantidad de masa en un determinado volumen. Aquí hay un determinado volumen, pero la densidad es la cantidad de masa que hay en este determinado volumen, que es distinto a este, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que recordar. Miren, entonces, nuevamente la teoría me dice, la densidad es una magnitud escalar que permite medir la cantidad de masa que hay en un determinado volumen de una sustancia. Vamos a ver. En el área de la física y la química, la densidad de un material, bien sea líquido, químico o gaseoso, es la relación entre su masa y volumen. Esto significa que densidad es igual a masa entre volumen, ¿ya? Aspecto teórico. De lo cual, además, podemos deducir que la densidad es inversamente proporcional al volumen. Esto lo subrayamos en nuestra pantallita, ¿ya? Tómenle captura, por favor. ¿Ya? Dice, miren, podemos deducir que la densidad es inversamente proporcional al volumen, ¿ya? Mientras menor sea el volumen ocupado, lo subrayo, mientras menor sea el volumen ocupado por determinada masa, mayor será la densidad. ¿Estamos de acuerdo? La densidad es una de las propiedades físicas de la materia y puede observarse en sustancias en sus distintos estados, sólido, líquido, gaseoso. ¿De acuerdo? Espero se entienda hasta ahí. Sigamos avanzando. Ahora sí, nos enfocamos de manera particular en nuestra rúbrica. Ustedes lo tienen en pantalla. ¿Ya, maestros? La alternativa A me decía, miren, recordar lo que nos pide el caso número 2 es descubrir cuál debería ser la descripción que está en el nivel destacado. Ahí está. Lo estoy remarcando en un recuadrito de color rojo y con una flechita roja. ¿De acuerdo, maestros? La alternativa A me decía, explica la flotabilidad de los cuerpos en función de su masa, su volumen y su densidad, sin errores conceptuales, ¿no? La alternativa A.
Y si analizamos la alternativa A, tenemos que encontrar lo siguiente. Existe un error conceptual debido a que la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. Si nosotros, maestros, analizamos la alternativa A, vamos a ver, de acuerdo al concepto que hemos analizado anteriormente, que hay un error conceptual en lo que me sugiere la alternativa A. Porque me dice, explica la flotabilidad de los cuerpos en función de su masa, su volumen y su densidad. Toma estos tres elementos de la masa, el volumen y la densidad como si fueran aspectos distintos, pero tenemos que recordar, ¿no? Que la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. Hay un error conceptual. Por lo tanto, miren, tendríamos que descartar la alternativa B de bueno. Digo, A de avión, la alternativa A de avión. Tendríamos que descartar. ¿Por qué, profesor? Porque hay un error conceptual. ¿Cuál es el error conceptual? Según lo que me sugiere la alternativa A, toma a la masa, al volumen y a la densidad como aspectos distintos, pero no que me decía el concepto hace instantes, me decía que la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. ¿Vamos viendo? Hay un error conceptual. Vemos la importancia de conocer el aspecto conceptual, ¿verdad, maestros y maestras? Por eso es tan importante tener la mayor cantidad de conceptos en nosotros. El aspecto disciplinar va a ser básico para este tipo de preguntas. Analicemos la alternativa B, dice, me sugería, explica la flotabilidad de los cuerpos en función de la distribución y masa de sus átomos y de sus moléculas, sin errores conceptuales. ¿Ya? Analicemos la alternativa B. Esta definición permite conocer el logro destacado, ya que la distribución y la masa de los átomos y moléculas permite llegar al propósito del docente. ¿Cuál era el propósito del docente? Explicar la flotabilidad de los cuerpos en función de su densidad. Y la densidad está íntimamente relacionada con esto de la distribución de los átomos y moléculas en un determinado cuerpo o masa. ¿Estamos de acuerdo? En ese entender, la respuesta correcta a a la pregunta número 2 sería la alternativa B de bueno. ¿Estamos de acuerdo, maestros? ¿O tienen alguna inquietud? ¿Desean que analice también la alternativa C? A ver, coméntenlo en el chat. ¿Todo claro, maestros y maestras? A ver, coméntenlo en el chat del Zoom. Creo que vamos todo claro, ¿ya? Listo, pero de todas maneras, miren, ¿y qué me decía la alternativa C? Dice, explica la flotabilidad de los cuerpos en función de su densidad y realiza cálculos para determinar, sin errores en el empleo de las unidades, ¿no? Si nosotros analizamos la alternativa C, es necesario recordar que el propósito del docente es explicar la flotabilidad de los cuerpos en función de su densidad. Por ello, la actividad de realizar cálculos para determinar la densidad escapa del propósito principal. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, también tendríamos que descartar la alternativa C de casa. Por lo tanto, pregunta número 2, respuesta correcta a la alternativa B de bueno. ¿Ya? Pasemos a la pregunta número 3. Sigamos avanzando. Pregunta número 3. Dice bien. Seguimos en referencia a la misma experiencia de aprendizaje, ¿no? Donde hay dos probetas en donde los niños van a colocar estos envases de rollos antiguos que están herméticamente cerrados, es decir, que dentro de ellos no debería ingresar el agua, ¿de acuerdo? Eso tenemos que recordar. Listo. Ahora sí, caso número 3 me dice, mire, lo siguiente. Analicemos. Luego de realizar el paso 4 de la experiencia, el docente les planteó la siguiente pregunta. Miren qué preguntita les planteó el docente a los niños y niñas. Aquí está. Lo estoy remarcando en un recuadrito de color rojo. Si sabemos que el envase 2 se sumergirá hasta tocar el fondo de la probeta, preguntita, ¿qué creen que sucederá con el nivel de agua cuando sumerjamos este envase en comparación a lo ocurrido en el envase 1? Repito, si sabemos que el envase 2 se sumergirá hasta tocar el fondo de la probeta, ¿qué creen que sucederá con el nivel de agua cuando sumerjamos este envase en comparación a lo ocurrido en el envase 1? Preguntita.
¿Cuál de los siguientes estudiantes brinda la respuesta correcta a la pregunta del docente? ¿Ya? Alternativa A me dice, miren, Luz, la respuesta de Luz que está en la alternativa A dice, quedará más abajo que la primera probeta. Alternativa B, Ana, subirá más arriba que en la primera probeta. Y alternativa C, Iván dice, tendrá el mismo nivel de agua que la primera probeta. Creo que está sencillito. Maestros, nos brindamos el tiempo de 1 minuto y medio para dar nuestras posibles respuestas a esta pregunta, a este caso número 3. Empieza a transcurrir el... Maestros y maestras, ha transcurrido el 1 minuto y medio. Ya vamos a leer sus posibles respuestas en el chat. Me dicen, profesor, está sencillita, la B, me dicen todos, genial. Vamos, analicemos, ¿eh? Vamos, a ver, veamos. Recordemos la experiencia de aprendizaje que está, en este caso, sugiriendo el maestro. Mire, el docente ha sugerido o ha realizado la siguiente experiencia de aprendizaje, dice, y ha desarrollado con los estudiantes distribuidos en grupos la siguiente experiencia. ¿Cuál es esta experiencia? Mire, me dice lo siguiente. Primer paso, paso uno, proporcionar a cada grupo de estudiantes dos probetas de 500 mililitros. Aquí está. Señalo las probetas, maestros y maestras. Probeta uno y probeta 2. Tienen las mismas características, la misma dimensión. ¿Son semejantes o iguales? ¿Ya? Ya, maestros, eso tenemos que recordar. Listo. ¿Qué más me dice? Miren. Y un par de envases de rollos fotográficos antiguos iguales, como se muestra en la figura. Listo. También para esta experiencia de aprendizaje, el docente les ha proveído de un envase. Miren, envase uno, envase 2. Tienen las mismas características, en otras palabras, son iguales. ¿Qué tipo de envases son? Esos envases de rollos fotográficos antiguos, ¿ya? Que ahora prácticamente ya no se utilizan, ¿no? Pero sí, yo entiendo que todavía uno que otro lo debe estar utilizando tal vez, ¿ya? Listo. Ya está. Y me dice, ¿qué más me dice? Miren el paso número 1. Los envases deben poder cerrarse herméticamente. Es decir, estos envases van a poder ser cerrados completamente. No podría o no debería ingresar nada de agua dentro de estos envases. ¿Ya? Eso es lo que me dice el paso número 1. Paso número 2 de esta experiencia. Colocar 250 mililitros de agua en cada probeta. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo nada más. Como es una probeta de 500 mililitros, entiendo yo que van a llenar de agua hasta aquí aproximadamente, ¿no? Todo lo que estoy remarcando de color azulito, hasta ahí aproximadamente. Ambas probetas.
ambas probetas. ¿Ya? Listo, hasta ahí. Paso 2 me decía, colocar 250 mililitros de agua en cada probeta. Si las probetas son de 500, 250 mililitros aproximadamente hasta la mitad, ¿verdad? Listo. Sigamos avanzando. Paso 3. Miren lo que me dice el paso 3. Paso 3. Colocar en uno de los envases. Ahí está, en el envase uno. Para el envase uno vamos a trabajar con el color amarillito. ¿Ya, maestros? Envase 1. En este envase número uno que estoy señalando con la flechita de color amarillo, dice colocar en uno de los envases, en este caso en el envase uno, un material, ¿ya? Que permita que este envase se sumerja completamente, ¿ya? Pero que no llegue al fondo de la probeta, ¿ya? En este envase número uno, por ejemplo, le pueden poner una, no sé, un dado tal vez, ¿ya? Algo que permita que este envase se sumerja hasta la mitad, pero que no llegue hasta el fondo, es lo que me dice, ¿ya? ¿Qué más me dice la experiencia? Para el segundo envase vamos a trabajar con el color verde. Y colocar en el otro envase, miren, en el envase 2, en este envase 2, ¿ya? En este envase 2, un material que permita que este envase se sumerja completamente hasta tocar el fondo de la probeta. Aquí, por ejemplo, le podemos poner una piedra, una piedrita para que se sumerja completamente y que llegue hasta el fondo, ¿ya? Eso era el paso número 3. Llegamos ahora sí al paso número 4. Miren, 4. Dice, introducir el envase uno en una de las probetas, ¿ya? Este envase uno lo podemos introducir en esta probeta que estoy señalando con la flechita de color azul. Y esta dice, y colocar el otro envase, ¿no? Paso 4, introducir el envase uno en una de las probetas y registrar el nivel de agua alcanzado, ¿no? Yo sumerjo este envase número uno y vamos a ver hasta dónde sube el nivel de agua. Ya está. Recuerden que estaba en 250 mililitros aproximadamente. Ahora sí, creo que he hecho una explicación detallada, ¿ya? He tratado de hacer una explicación detallada en referencia a esta experiencia. Ahora sí, analicemos. Miren, dice, el envase uno, el envase uno, con rojito vamos a trabajar, ¿ya? El envase uno se sumerge aproximadamente hasta la mitad, ¿ya? Vamos a ver, hasta aquí, el agua estará, de aquí hasta aquí sumergirá aproximadamente. Estoy graficándolo, pero de color rojito, ¿ya? Este envase número uno, que lo hemos puesto ya según el caso en la probeta. Hasta ahí se sumergirá aproximadamente. Ya está. Se sumerge aproximadamente hasta la mitad de la probeta, por lo que se puede decir que el nivel de agua subirá tanto como sea la masa del envase uno. Vamos a poner este envase y va a subir esa misma cantidad, aproximadamente el nivel de agua, ¿ya? Que puede ser un X, por ejemplo, ¿ya? Ahora para el envase 2 dice lo siguiente, mira. El envase 2 estoy trabajando con el color azulito, se sumerge hasta el fondo de la probeta, hasta la base, hasta aquí, miren. Ya estoy graficándolo, espero se note en la pantalla, ¿ya? Del Zoom que estamos en el aula virtual que estamos trabajando. Aquí está, ¿ya? El envase 2 se sumerge hasta el fondo de la probeta, fondo de la probeta. Por lo tanto, se puede decir que el nivel de agua subirá tanto como sea la masa del envase 2, ¿ya? Recordemos que el envase uno y el envase 2 son iguales. Eso es lo que me decía el caso, ¿eh? Este envase uno con el envase 2 son iguales o son semejantes, tienen la misma magnitud, ¿ya? Eso lo tenemos que recordar, que puede ser X. En consecuencia, como son envases que son iguales o son semejantes o tienen el mismo volumen, ¿ya? En consecuencia, tanto al introducir el envase uno como el envase 2 subirá la misma cantidad de agua en el envase uno y en el envase 2. ¿De acuerdo, maestros? En ese sentido, miren, ¿cuál de los niños y niñas hizo? Dice, ¿no? ¿Cuál de los siguientes estudiantes brinda la respuesta correcta a la pregunta de la docente? En este caso sería el estudiante Iván, ¿verdad? Iván, porque él dice, tendrá el mismo nivel de agua que la primera probeta. Por lo tanto, pregunta número 3, respuesta correcta a la alternativa, C de casa.
¿Estamos de acuerdo, maestros? ¿O requieren alguna explicación? ¿Está todo claro? Vamos a ver, los leo en los comentarios del chat del Zoom. Listo, espero esté todo claro. Sigamos avanzando, ¿no? Sigamos avanzando. Vamos a ver, aquí hay una interrogante. Excelente. Muy bien, maestro Tevez. La alternativa C sería la correcta. Claro que sí, claro que sí. Listo, pasemos al caso número 4. Caso número 4. Dice así. Otra estudiante realiza el siguiente comentario. Seguimos en referencia a la misma experiencia de aprendizaje, donde las dos probetas y dentro de esas probetas se van a sumergir los envases de rollo fotográfico que son iguales, que tienen las mismas características. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la experiencia de aprendizaje en base a la cual también se va a desarrollar esta pregunta número 4. Y dice así. Otro estudiante realiza el siguiente comentario. Vamos a considerar en un recuadrito de color rojo el comentario de ese otro estudiante. Y dice así, yo creo que como los envases son iguales, sin importar lo que contengan, van a subir el mismo volumen de agua en la probeta. ¿Ya? Repito, yo creo que como los envases son iguales, sin importar lo que contengan, va a subir el mismo volumen de agua en la probeta. De acuerdo a la rúbrica de evaluación propuesta por el docente, preguntita, miren, ¿ah? Dice, ¿en qué nivel se encuentra el estudiante? ¿Se encuentra en el nivel en inicio? ¿Se encuentra en el nivel en proceso? ¿O se encuentra en el nivel satisfactorio? Maestros y maestras, nos brindamos el tiempo de 1 minuto y medio para dar nuestra posible respuesta a esta pregunta. ¿De acuerdo? 1 minuto y medio, ¿ya? Vamos a ver. Empieza a transcurrir el tiempo, maestros. 1 minuto y medio. No se olviden de dar sus posibles respuestas aquí en el chat del Zoom. Maestros y maestras, ha transcurrido el 1 minuto y medio y vamos a revisar sus posibles respuestas aquí en el chat del Zoom. Vamos a ver. Maestro Tevez me dice la B, cuatro profesores, la C, ¿no? Vamos a ver, aprovechemos estas dudas como oportunidades de aprendizaje. Ya, maestros, ya nos encontramos en el caso número 4. Vamos a tratar de avanzar un poquito más. Ya está. Analicemos. Mira, aquí está la rúbrica y aquí también está el comentario, ¿ya?
del, del estudiante, porque a eso hace referencia la pregunta número 4. Dice, otra estudiante realiza el siguiente comentario. ¿Y cuál es el comentario? Decía, yo creo que como los envases son iguales, sin importar lo que contengan, va a subir el mismo volumen de agua en la probeta. Y la pregunta que me hace este caso número 4 es el siguiente. De acuerdo a la rúbrica de evaluación propuesta por el docente, ¿en qué nivel se encuentra este estudiante? Me dice, estará en el nivel en inicio, en proceso satisfactorio. Ahora sí, aquí está la rúbrica. En inicio dice, miren, identifica que algunos cuerpos flotan y otros se hunden. En proceso, relaciona la capacidad de flotar o hundirse de los cuerpos con su masa y o su volumen, con o sin errores conceptuales. Y satisfactorio, explica la flotabilidad de los cuerpos en función de su densidad, sin errores conceptuales. Ahora sí, analicemos la respuesta del estudiante. Dice, en la respuesta de la niña, ¿no? Que es el en base a la cual estamos trabajando, se identifica una palabra clave que nos ayuda a identificar la respuesta correcta. Miren, ¿cuál es esa palabrita clave? Aquí vamos a completar. La respuesta correcta. Veamos, dice. ¿Qué decía? Miren, la niña en su comentario decía, yo creo que como los envases son iguales, es lo que decía, los subrayos, miren, los envases son iguales, sin importar lo que contengan, va a subir el mismo volumen de agua en la prueba. Y si nosotros analizamos este, este comentario de la niña, ¿qué podemos manifestar? ¿En qué nivel estará? Miren, ¿en qué nivel estará? Recuerden que el nivel en inicio es, identifica que algunos cuerpos flotan y otros se hunden, ¿ya? En proceso, relaciona la capacidad de flotar o hundirse de los cuerpos con su masa y o su volumen, con o sin errores conceptuales. Y la alternativa, en este caso, el tercer nivel satisfactorio dice, explica la flotabilidad de los cuerpos en función de su densidad sin errores conceptuales. Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué podemos mencionar? Miren, podemos mencionar que la niña se encontraría en un nivel en proceso. Miren, vamos a identificar. ¿Por qué en proceso, profesor? Miren, ¿qué me decía? Miren, el nivel en proceso. Lo remarco en un recuadrito de color rojo. Aquí está. Relaciona la capacidad de flotar o hundirse de los cuerpos con su masa. Miren, aquí dice, lo vamos a subrayar, ¿ya? Con color amarillo. Yo creo que como los envases son iguales, hace referencia, miren, cuerpos con su masa o con su volumen, ¿no? Son iguales, sin importar lo que contengan, va a subir el mismo volumen. Aquí está este término nuevamente, volumen. Miren, mismo volumen. Lo pongo en un recuadrito de color amarillito. Volumen. Aquí está. Volumen con o sin errores conceptuales. ¿Vamos viendo? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa B de bueno. Vamos a ver. Excelente. Buenas noches, maestra Daria. Sí, claro, concordamos. ¿Está claro, maestros, o desean que pueda hacer alguna aclaración más en referencia a este caso número 4? A ver, los leo en el chat del Zoom. Vamos, creo que está quedando todo claro. Avancemos en este caso. Vamos a ver. Llegamos a la pregunta número 5. Seguimos otra vez en referencia a la misma experiencia de aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, maestros? Vamos a ver si hay algún comentario. Genial, maestra Julia. Juliana, perdón. Sí, sí, excelente. Está bien. 4 sería la alternativa B de bueno. ¿Ya? Maestra Daria, sí, estamos bien. La alternativa B de bueno, en referencia al caso número 4. Pasemos a la pregunta número 5. Vamos a la pregunta número 5. Dice así. Un estudiante realiza el siguiente comentario. Vamos a ver, otro estudiante, ¿ya? Otro estudiante. Remarco el comentario en un recuadrito de color rojo. Dice, yo creo que, dice, ¿no? Si hay espacio libre en el envase, esto no se va a hundir sin importar lo que coloquemos dentro. Mire, repito, dice, yo creo que
Si hay espacio libre en el envase, dice, este no se va a hundir, sin importar lo que coloquemos dentro. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que dice, miren, este comentario. Vamos a ver qué pregunta nos sugiere en referencia a este comentario. Dice así, preguntita. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice el docente para retroalimentar al estudiante respecto del error de comentario? Ah, ya, miren, la pregunta, el mismo caso, me está diciendo, me está haciendo analizar y reflexionar que en ese comentario que acabo de leer y que está remarcado en el recuadrito de color rojo en su pantalla, hay un respectivo error. Espero que vosotros ya se hayan dado cuenta. Por eso la preguntita me dice, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice el docente para retroalimentar al estudiante respecto del error en su comentario? ¿Cuál era el comentario? Decía, yo creo que si hay espacio libre en el envase, este no se va a hundir, sin importar lo que coloquemos dentro. ¿Ya? Ahora sí, leamos las alternativas. Alternativa A dice, proponerle que repita la experiencia colocando una esfera pequeña de acero en el interior del envase. Alternativa B, proponerle que vuelva a participar la experiencia ya utilizando envases del mismo material, pero de mayor volumen. Y alternativa C, preguntarle cómo puede relacionar su comentario con el hecho de que hay barcos muy grandes que pueden flotar en el agua. Ya está. Vamos a ver. Serían las tres alternativas. Maestros y maestras, nos brindamos el tiempo de 1 minuto y medio para dar nuestra posible respuesta a este caso número 5. ¿Ya? Empieza a transcurrir el tiempo, maestros y maestras. 1 minuto y medio. Maestros y maestras, ha transcurrido el 1 minuto y medio. Ya vamos a analizar este caso número 5. Listo. Vamos a ver aquí hay un comentario. Maestro Ruiz Armando me dice la B. Genial. Vamos a analizarlo juntos, ¿ya? Vamos a analizarlo juntos. Miren, tenemos
En el caso número 5 seguimos en referencia a la misma experiencia de aprendizaje, donde están las dos probetas y van a colocar dentro de ellas los dos envases de rollo de fotográfico, ¿no? Y en referencia a eso, en este caso número 5 hay un comentario en el cual deberíamos identificar el error, ¿no? Y en referencia a eso me dicen, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice el docente para retroalimentar al estudiante respecto del error de su comentario, ¿no? Aquí vamos a tener que recordar un poquito de conceptos de retroalimentación. Vamos a ver. Aquí me dicen también la C, algunos me dicen la B. Vamos a ver. Analicemos juntos, ¿ya maestros? Vamos. Recordemos aspectos básicos de la retroalimentación. Siempre, siempre en referencia a lo que sugiere el ministerio, ¿ya? Podemos o no estar de acuerdo con el ministerio, discusión de otro momento. Hay muchas cosas, creo yo, seguro que ustedes también, algunos de vosotros comparten ello, que hay cosas que sugiere el ministerio, que propone el ministerio, pues que cuando uno está en aula, siente que no son las debidas o que no ayudan mucho, pero para rendir un examen de nombramiento como para el cual nos vamos preparando, pues tenemos que adecuarnos a las reglas del ministerio. En palabras sencillas, pensar como quiere que pensemos el ministerio. ¿De acuerdo? Espero que se entienda el mensaje. Sigamos ahora sí. Dice así. La retroalimentación como parte de la evaluación formativa. Ya, miren, el docente para fortalecerse en el arte de hacer preguntas, porque para retroalimentar es básico el aspecto de pregunta. ¿Ya? En base a eso uno, la retroalimentación que nos pide, que nos sugiere el Ministerio de Educación, que sería la retroalimentación de nivel 4, ¿no? La reflexiva o por descubrimiento que ellos llaman, ¿ya? Es en base a preguntas generalmente, ¿no? Es un aspecto básico. Por eso me dice, el docente debe fortalecerse en el arte de hacer preguntas. Puesto porque esto le permitirá plantear preguntas pertinentes a los estudiantes, que conlleva a reflexionar, ¿ve? Sobre sus logros y dificultades y por ende alcanzar los estándares de aprendizaje. ¿Ya? La retroalimentación en el marco de la rúbrica de evaluación del desempeño docente. ¿Ya? Nosotros como maestros tenemos las rúbricas, ¿no? Ustedes van a pasar la valla de la prueba única nacional, de la prueba PUN del ministerio, pasan el puntaje mínimo que requiere, llegan al siguiente nivel y en ahí es donde vamos a pasar del aspecto conceptual que estamos aprendiendo al aspecto práctico, ¿no? Y en ahí, por ejemplo, nos van a pedir que cuando nosotros realicemos nuestra sesión demostrativa o lo que se denomina la clase modelo, o la evaluación pedagógica que le denomina el ministerio, pues ahí vamos a poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y llegar a ese nivel de retroalimentación que nos dice la teoría, ¿no? La retroalimentación por descubrimiento o también conocida como reflexiva. Depende de los autores también que ustedes consulten. Donde los estudiantes son sujetos de su propio aprendizaje. Miren, aspecto básico. Los estudiantes son sujetos de su propio aprendizaje. ¿Por qué? Porque reflexionan y reconocen sus logros y dificultades para superarlos y mejorarlos. La retroalimentación descriptiva, que es un nivel menor de retroalimentación, donde se brinda oportunidad para que descubra lo que ha logrado y aún le falta mejorar. También tenemos la retroalimentación elemental, ¿no? Que indica si su actuación es apropiada o errónea y hasta señalar lo correcto. Y llegamos a la retroalimentación incorrecta, ¿no? Que es el nivel más bajo de retroalimentación. Cuando el docente afirma algo como correcto, cuando no lo es, ¿no? Son los cuatro niveles de retroalimentación. El nivel más bajito, la retroalimentación incorrecta. ¿En qué consiste? Yo corrijo al estudiante, pero todavía lo corrijo mal. Retroalimentación incorrecta, primer nivel. Vamos a un segundo nivel, la retroalimentación elemental. Esto generalmente lo hacemos cuando evaluamos con un examen, ¿no? Bien o mal, listo. Bien o mal, corregimos. La pregunta número uno, respuesta correcta a la alternativa B, ya está. Está bien o está mal, solo por corregimos, no retroalimentación elemental. La retroalimentación descriptiva ya le brindamos oportunidades para que el estudiante pueda reconocer en qué se equivocó o en qué puede mejorar, ¿ya? Pero la retroalimentación por descubrimiento reflexiva, ahí
tenemos que lograr, según lo que nos propone, ¿no? Que el estudiante primero reflexione en referencia a su pregunta y a partir de eso mejore. ¿De acuerdo? ¿No? Por eso dice, reconocer logros y dificultades. Cuatro niveles de retroalimentación. Nosotros tendríamos que llegar al nivel óptimo, que sería al nivel 4. Sigamos avanzando. Un poquito más de teoría. ¿Qué más tenemos? Dice, la retroalimentación por descubrimiento o reflexiva, ¿ya? Consiste, esto lo subrayo, consiste en orientar a los estudiantes para que sean ellos mismos quienes encuentren cómo aprenden o bien para que reflexionen sobre su propio razonamiento e identifiquen sus errores, ¿ya? Es la idónea, es la que nos sugiere el ministerio y buscada por los docentes. Obviamente que todos quisiéramos llegar a ese nivel de retroalimentación, pero sobre todo en la educación básica, ¿cuál es la tara que tenemos? El tiempo. ¿No? El tiempo, porque una retroalimentación reflexiva por descubrimiento necesita mucho tiempo, necesita de un aspecto de personalización en el aspecto de evaluación, ¿ya? ¿Qué más me dice? E identifiquen sus propios errores, es la idónea y buscada por los docentes. Paralelo a esto, también se espera que los docentes tomen los errores de los estudiantes como oportunidades de aprendizaje para aplicar este tipo de retroalimentación y darle un adecuado tratamiento a los errores como punto de partida a nuevos aprendizajes. Miren, y esto es básico, maestros. Miren, este aspecto de la retroalimentación por descubrimiento reflexiva tiene este concepto o inicia a partir de este concepto, ¿no? El error como oportunidad de aprendizaje básico, ¿ya? Entonces, cuando uno se equivoca o nuestros niños se equivocan o un estudiante se equivoca, tenemos que aprovechar ese error como oportunidades de aprendizaje para que ellos mismos en primer momento analicen su error, encuentren el error y a partir de ello busquen mejorar. ¿De acuerdo? Es el nivel óptimo. Obviamente eso es teoría, ¿no? Y para lograr ello, pues necesitamos muchos factores. Pero en el aspecto teórico, pues tenemos que tomarlo en cuenta. La retroalimentación se puede realizar siempre y cuando el estudiante mande una evidencia. Eso también es básico, maestros, ¿eh? Una evidencia. Siempre, maestros, una retroalimentación nace a partir de una determinada evidencia de algo, ¿ya? Puede ser un producto, puede ser un producto que nosotros material, tal vez, no sé, una situación de elaborar, por ejemplo, un determinado escrito, ¿no? Algo material, pero también puede ser una evidencia que únicamente la percibamos a partir de una opinión del estudiante. Eso tenemos que tomar en cuenta. Pero la retroalimentación siempre se inicia a partir de una evidencia de aprendizaje, ¿ya? Y a partir de ello se inicia la retroalimentación partiendo del error o de algo que el niño haya cumplido con la competencia que se refiere, la meta propuesta o el propósito, ¿ya? Generalmente se suele realizar de esta manera, generalmente. Es lo que nos sugieren, pues, ¿no? Ahora sí, en ese entender nos sumergimos en la pregunta número 5. ¿Cuál sería la respuesta correcta a la alternativa número 5? Miren, analicemos. La pregunta que nos sugería, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice el docente para retroalimentar al estudiante respecto al error de su comentario? Dice, proponerle que repita la experiencia colocando una esfera pequeña de acero en el interior del envase. Alternativa B, proponerle que vuelva a realizar la experiencia. Hasta ahí es lo mismo, miren, de lo que me sugiere prácticamente la alternativa. La alternativa A me decía, proponerle que repita la experiencia. Hasta ahí. Vamos a ver, está con color rojo la alternativa. Colocando una esfera pequeña. Aquí va a colocar una esfera pequeña de acero en el interior del envase. Ya está. Miren la alternativa B, lo que me dice. Proponerle que vuelva a realizar la experiencia. Hasta ahí vamos igual, ¿ya? Utilizando envases del mismo material. Aquí ya pide que utilicen envases del mismo material. ¿Ya? Pero de mayor volumen, ¿ya? Que ya no sean frasquitos digamos, de 100 mililitros, no, no, no. Lo que me sugiere la alternativa que sean frasquitos de 200. Eso es lo que me sugiere la alternativa. Profesor, ¿pero de qué me serviría cambiar un frasco pequeño por uno grande si lo que yo quiero hacer notar en el niño es su error? ¿Cuál es el error?
que me dice el niño, sea lo que sea que pongamos dentro del envase, siempre, ¿no? Dice, eh, esto no se va a hundir. Por más que coloquemos piedra aquí, esto si lo ponemos, no se va a hundir, es lo que me dice. Entonces, ¿de qué me serviría cambiar únicamente de envase? Por lo tanto, yo tendría, maestros y maestras, que descartar la alternativa B de bueno, ¿ya? Analicemos la alternativa C, dice, preguntarle cómo puede relacionar su comentario con el hecho de que hay barcos muy grandes que pueden flotar en el agua. Ya esto ya se fue a otro aspecto, ¿no? Ya hacer una comparación entre los barcos que flotan en el agua. Por ese motivo también tendría que descartar la alternativa C, porque lo que me pide la pregunta número 5 es analizar únicamente esta pregunta en base a ese error en el comentario del estudiante. Por lo tanto, pregunta número 5 respuesta correcta a la alternativa A de A. ¿Estamos de acuerdo, maestros? A ver, los leo en el chat, hay comentarios. Sí, tome la captura, maestra Daria, tome la captura. Ya está. Tome la captura, maestra Daria. Listo, espero se esté claro usted. Listo. Pasemos al siguiente caso. ¿Ya? Vamos a ver. Creo que está claro. Pregunta 5. Respuesta correcta a la alternativa A de avión. Vamos a la pregunta número 6. ¿Qué me dice el caso número 6? Otra vez estamos en base a las rúbricas, ¿eh? Vamos a ver. Analicemos la pregunta número 6. Dice, lea la siguiente situación y responda las preguntas, ¿ya? Vamos a trabajar con el color rojito, ¿ya? Vamos a, creo que es el que más se observa en la pantalla. Una docente ha diseñado sesiones de aprendizaje orientadas a que los estudiantes relacionen las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición, es decir, fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración, en el contexto de un proyecto sobre los impactos de la deforestación en los ecosistemas. Repito. Una docente ha diseñado sesiones de aprendizaje orientadas a que los estudiantes relacionen las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición, fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración. En el contexto de un proyecto sobre los impactos de la deforestación en los ecosistemas. Para evaluar el desempeño de los estudiantes en estas sesiones, la docente ha planteado la siguiente rúbrica. Miren, otra vez, una rúbrica de 4 niveles. En inicio, en proceso, satisfactorio y destacado. Y está. Vamos a remarcar cada uno de ellos, ¿ya? En inicio, en color rojito. Miren la descripción del primer nivel en inicio. Identifica las estructuras y o las necesidades de las plantas con o sin errores conceptuales. Pasemos al nivel en proceso. Miren la descripción del nivel en proceso según esta rúbrica. Relaciona algunas estructuras de las plantas con la función que cumplen en la nutrición, pero presenta errores conceptuales. ¿Ya? Pero presenta errores conceptuales. Vamos al tercer nivel, al nivel satisfactorio. ¿Qué me dice la teoría? Relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición. Repito, relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición, tales como fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración, sin errores conceptuales. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora sí. Y profesor, ¿no has leído el nivel destacado? No he leído porque está en blanco. Según esta pregunta, está en blanco. Ya seguro que intuimos qué es lo que nos van a preguntar en referencia a este caso. Pregunta número 6 dice así. Dice así. Teniendo en cuenta el propósito de la docente, ya sabemos cuál es el propósito, ¿verdad? ¿Ya? Preguntita. ¿Cuál, cuál de las siguientes descripciones es pertinente para el logro destacado en la rúbrica de evaluación? Repito, teniendo en cuenta el propósito de la docente, ¿cuál de las siguientes descripciones es pertinente
para el nivel de logro destacado en la rúbrica de evaluación. Alternativa A dice, relaciona los procesos involucrados en la nutrición de las plantas, tales como fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración, sin errores conceptuales. Alternativa B, relaciona las estructuras de las plantas y animales con la función que cumplen en los procesos involucrados en la nutrición, sin errores conceptuales. Y alternativa C, relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumplen en los procesos involucrados en la nutrición, la relación y la reproducción sin errores conceptuales. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora sí, maestros y maestras, nos brindamos el tiempo de 1 minuto y medio para dar nuestra posible respuesta a este caso número 6. ¿Ya? Vamos a ver. Maestros, empieza a transcurrir el 1 minuto y medio. ¿Ya? 1 minuto y medio para dar nuestras posibles respuestas a este caso número 6. Maestros y maestras, ha transcurrido el 1 minuto y medio. Leo sus posibles respuestas aquí en el chat del aula virtual del Zoom. Vamos a ver. Maestro Ruiz Armando me dice la alternativa A, maestro, la alternativa A. Creo que vamos muy bien, vamos bien, maestros. Listo. Recordemos un aspecto fundamental nada más, ¿no? Otra vez, recordemos el aspecto conceptual de qué es una rúbrica. Miren lo que me dice. Las rúbricas son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos realizados, ¿ya? Son tablas que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto determinado, con criterios específicos sobre rendimiento. Indican el logro de los objetivos curriculares y las expectativas de los docentes. Permiten que los estudiantes identifiquen con claridad la relevancia de los contenidos y los objetivos de los trabajos académicos establecidos. ¿Ya? En el nuevo paradigma de la educación, las rúbricas o matrices de valoración, que es otro nombre, ¿ya? Rúbricas o matrices de valoración brindan otro horizonte con relación a las calificaciones tradicionales.
que valoran el grado de aprendizaje del estudiante, expresadas en números o letras, ¿no? Una de las características de las rúbricas es que nos permite dar matices exactos del nivel de logro que tienen nuestros estudiantes en referencia, por ejemplo, a una exposición, a un determinado conocimiento, a un determinado contenido, ¿no? Pero la situación del tiempo también es algo básico que nosotros tenemos que entender. Porque para elaborar una rúbrica y evaluar en base a esta rúbrica, necesitamos un aspecto de detenimiento para poder lograr un aspecto adecuado. ¿Ya? Tenemos tipos de rúbrica, lo que veíamos hace instantes, ¿no? La rúbrica global, ¿ya? Que es general, también algunos autores la denominan como rúbrica holística, ¿ya? De ahí tenemos la rúbrica analítica, que es la que generalmente utilizamos para aspectos específicos, ¿no? Por ejemplo, una rúbrica global o holística la puedes desarrollar en base a un proceso de aprendizaje para valorar la experiencia final, en este caso de un módulo de aprendizaje de una unidad, por ejemplo. Pero una rúbrica analítica la utilizas para algo básico, por ejemplo, para una determinada evidencia de aprendizaje, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una rúbrica holística o global y una rúbrica analítica. Algo más general y algo más específico. Listo. La rúbrica presenta tres características, ¿ya? ¿Tienen algunos matices en su denominación? Claro que sí, pero generalmente tiene los siguientes elementos o las siguientes características. Una rúbrica de evaluación contiene criterios de evaluación. ¿Y qué son, profesor, los criterios? Son los factores que determinan la calidad del trabajo de un estudiante. También son conocidos como indicadores o guías. Reflejan los procesos y contenidos que se juzgan dentro de ese determinado proceso de evaluación. Definiciones de calidad proveen una explicación detallada de lo que el estudiante debe realizar para demostrar sus niveles de eficiencia. Para alcanzar un nivel determinado de los objetivos, estas definiciones deben proporcionar retroalimentación a los estudiantes. Y tenemos estrategias de puntuación, ¿no? 0, 1, 2, 3, por ejemplo, o 1, 2, 3, 4, de acuerdo a la elaboración, a la planificación que hagas de tu rúbrica. Se consideran cuatro niveles generalmente, ¿no? Inicio, proceso, logrado y destacar. Un ejemplo. Ya está. ¿Cómo se elabora una rúbrica? Aspecto, primer paso, me dice la teoría, determinar objetivos de aprendizaje. Segundo paso, identificar los elementos o aspectos a valorar. Tercer paso, definir descriptores. Cuarto paso, determinar el peso de cada criterio, ¿no? ¿Cuánto a puntuación? 1, 2, 3, 4, ¿no? Revisar la rúbrica diseñada y reflexionar sobre su impacto educativo. Ya está. Paso uno, identifiquemos el propósito de la docente. Miren, para este caso número 6, vamos a recordar cuál era el propósito de la docente. Ahora sí, después de recordar este aspecto teórico, nos enfocamos en lo que sería la pregunta en sí. ¿Ya? Dice así. Paso uno, identificamos el propósito de la docente. ¿Cuál era el propósito? Los estudiantes relacionen las estructuras de las plantas. Miren, el propósito era que los estudiantes relacionen las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición. ¿Y qué procesos están involucrados en la nutrición? Cuatro procesos: fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración. Profesor, usted me está diciendo que en el proceso de nutrición de las plantas está la fotosíntesis, la respiración, el transporte y la transpiración. La respuesta es sí. ¿Ya? Todo ello conlleva el proceso involucrado de la nutrición. Entonces, cuando la planta realiza este proceso de la fotosíntesis, es por nutrición. Cuando hace este proceso de respiración, es para colaborar en la nutrición. Cuando hace este proceso de transporte, es para ayudar al proceso de nutrición. Y cuando hace este proceso de transpiración, también responde a la nutrición. ¿Estamos recordando? Espero que sí. Paso 2. Propósito de la sesión como nivel satisfactorio y destacado. Mayor cantidad de conocimientos. Miren, el nivel destacado se caracteriza porque en algunos casos, obviamente no en todos, depende de la propuesta de tu rúbrica, un niño, un estudiante logra el nivel destacado cuando logra en algunos aspectos más de lo que el mismo docente prevé, matices más exactos, por ejemplo. ¿Ya?
Vamos a ver estos tres niveles. El nivel en inicio decía, identifica las estructuras y o las necesidades de las plantas con o sin errores conceptuales. Segundo nivel, en proceso, relaciona algunas estructuras de las plantas con la función que cumplen en la nutrición, pero presenta errores conceptuales. Y el nivel satisfactorio, miren lo que dice, relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición, tales como fotosíntesis, sin errores conceptuales. Tenemos esos tres niveles, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a ver, continuemos. Y el paso 3, analicemos el propósito y las alternativas. ¿Cuál era el propósito? Que los estudiantes, esto lo subrayo en su pantallita, maestros y maestras, ¿ya? Que los estudiantes relacionen las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición. Ahora sí, analicemos las alternativas, ¿ya? Recuerden que esta pregunta me pide sugerir o identificar cuál sería el nivel de logro destacado, ¿ya? Alternativa A dice, relaciona los procesos involucrados en la nutrición de las plantas. Ya está. Fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración, sin errores conceptuales. La descripción permite alcanzar el propósito de la sesión, miren, ¿ah? En consecuencia, es una descripción adecuada para el logro destacado que debería incluir en la rúbrica. ¿Vamos viendo? Analicemos la alternativa B. Relaciona las estructuras de las plantas y animales con la función que cumplen en los procesos involucrados en la nutrición sin errores conceptuales. Seguro que ya se han dado cuenta del aspecto que voy a manifestar ahora. Al analizar la alternativa B, maestros y maestras, la descripción evidencia un error, el mismo que se enfoca en considerar la estructura de los animales con la función que cumplen en los procesos de plantas. Entonces, esta alternativa escapa del propósito que tiene. Porque el propósito tiene que ver con el proceso de la estructura de las plantas y sus procesos de nutrición. Pero la alternativa B me sugiere que incluyamos a animales. Pues, por ese motivo yo tendría que descartar la alternativa B. Vamos, analicemos la alternativa C. Relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumplen en los procesos involucrados en la nutrición, ¿ya? La relación y la reproducción sin errores conceptuales. Miren, analicemos la alternativa C. La descripción evidencia un error de la alternativa C. ¿Cuál es? Miren, el mismo que se enfoca al considerar la estructura de las plantas con la función que cumplen en sus procesos de reproducción. Recuerden que el propósito es estructura de las plantas, procesos de nutrición, pero la alternativa C le agrega procesos de reproducción en las plantas. Por ese motivo yo tendría que descartar la alternativa C. ¿Por qué? Porque escapa de mi propósito de aprendizaje. En ese entender, respuesta correcta de la pregunta número 3, la alternativa B de bueno. ¿Hay algún esto? ¿Alguna pregunta, maestros? Los leo en el chat. Genial. Espero esté quedando claro. Espero esté quedando claro. Listo, maestros y maestras, pregunta número 6, respuesta correcta a la alternativa A. Estamos a 4 minutos de las 9 de la noche, no nos va a alcanzar el tiempo para concluir. Les dicto las respuestas de las tres preguntas que faltan, ¿ya? Pero también lo escribo en el chat, ¿ya? Pregunta si... vamos a repetir todas, ¿ya? Uno, respuesta correcta a la alternativa C de casa. Pregunta número 2, respuesta correcta a la alternativa B de bueno. Pregunta número 3, respuesta correcta a la alternativa C de casa. Pregunta número 4, respuesta correcta a la alternativa B de bueno. Pregunta número 5, respuesta correcta a la alternativa A de avión. Pregunta número 6, respuesta correcta a la alternativa A de avión. Pregunta número 7, respuesta correcta a la alternativa B de bueno. Pregunta número 8, respuesta correcta a la alternativa A de avión. Y pregunta número 9, porque este material tiene 9 preguntas. Respuesta correcta a la alternativa C de casa. Sí, maestros, eso sería. Listo. Muchas gracias, maestro. Excelente. Gracias, gracias a usted, maestra Daria. ¿Ya? Miren, a ver, aprovecharé para hacer mi cherry.
Espero no se moleste el maestro Chinito. Ah, hablaré con él. Miren, maestros, todo lo que vengo explicando, todo lo que vengo explicando, todos los materiales las diapositivas que ustedes han visto en estas 8 semanas, las he trabajado en dos textos en sí, ¿ya? Este es el primer texto que publiqué en el año pasado, en el año 2024, ¿ya? En este textito van a encontrar prácticamente las diapositivas aquí, en este texto, ¿ya? Este textito contiene exactamente la resolución de preguntas del examen del año 2018 y del año 2019, ¿ya? Igual, así explicado de manera clara, ¿ya? Y este texto que lo publiqué este año, ¿ya? Es un texto un poco más extenso, más amplio, de un promedio de 300 páginas, esto es de 200 páginas más o menos, ¿ya? En ahí ustedes van a encontrar fundamentalmente el solucionario de preguntas del examen del año 2022, ¿bien? Y así de manera detallada también, de manera detallada. Entonces, los que deseen, por favor, me escriben a mi número de WhatsApp, aquí lo escribo en el chat, ¿ya? 9 16 89 98 24. ¿Ya, maestros? Y por ahí les puedo compartir el material. Ya estoy haciendo envíos, yo ya estoy haciendo envíos a distintas regiones del país, pero también si desean en formato virtual, ya también en este caso se los puedo compartir de esa manera. De todas maneras, agradecer al maestro Chinito por esta oportunidad. Ya venimos trabajando un promedio de 2018 unos 6 7 años con él en este tipo de capacitaciones y bueno, ya estamos tratando de compartir este tipo de materiales, ¿no? Siempre gracias a la promotora del maestro Chinito y de su Yachay. Sí, por supuesto que sí. Si quieren los detalles del costo, todo ello, me escriben al WhatsApp, por favor, ahí yo les mando los detalles. ¿Sí, maestros? Nuevamente, maestros. Tengo entendido que hoy concluiría este proceso de capacitación de 8 semanas que ya culminamos el día de hoy, pero seguro que tal vez se va a ampliar, no lo seguía conversar con el maestro Chinito, pero estaba planificado hasta el día de hoy y nada más. Yo les agradezco, maestros y maestras, por confiar en nosotros. Muchas gracias, maestros y maestras, por ser parte de este grupo de maestros que no estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Es viernes en la noche, después de una semana seguro de mucho trabajo, de muchas expectativas, pues seguimos dando nuestro esfuerzo y preparándonos. Al año sí o sí tendría que haber un examen según ley, pero ¿qué sucederá tal vez este año por un aspecto de una ley o del Congreso o algo? Puede que se programe un examen de nombramiento extraordinario, por ejemplo, como sucedió años atrás. Entonces, lo importante es que estemos en constante preparación. ¿Ya? Por supuesto que sí, siempre con el maestro Chinito vamos a trabajar. Por supuesto que sí. Gracias, maestra Alejandrina. Buenas noches. De la misma manera, maestro Tevez, maestra Jorita, muchas gracias, buenas noches. Maestro Ruiz Armando, buenas noches. Seguro que me hablan de distintas regiones del país y muchas gracias por conocerlos. Gracias por permitirme llegar a sus hogares de todas maneras. Gracias. Buenas noches. Listo, maestros. Nunca me han gustado las despedidas. Soy muy malo para las despedidas, pero tal vez me esté equivocando y continuemos con este proceso de preparación. No lo sé. No tengo la información exacta, pero muchas gracias por confiar en nosotros. Y tal vez nos encontramos a la siguiente semana. Mejor no me despido porque en sí no me gusta mucho la despedida. Cuídense muchos maestros y maestras. Hasta luego. Saludos hasta Purímac, maestra Daria. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Hasta luego. Sí, sí, ojalá que sí. Creo que seguimos. Ojalá que sí, maestro. Sería genial. Ojalá que sigamos. Y seguimos hablando porque todavía hay mucho material que trabajar. Mucho material que trabajar. Pero hay una característica, ¿eh? Siempre se repiten un promedio del 30% de preguntas. Siempre se repiten, maestros, siempre, siempre. En este examen del 2024 del año pasado, se han repetido un promedio de 15 preguntas, ¿eh? Sea del año 2018, 19, 22. Entonces, allá. Pero a donde yo fundamentalmente quiero llegar es a que ustedes, por más que esa pregunta no se repita, pues conozcan el aspecto disciplinar y tengan
el aspecto de poder resolver cualquier tipo de pregunta que nos presente el Ministerio de Educación. Por supuesto que sí. Es el objetivo de que haya un aspecto conceptual, hay un aspecto disciplinar que siempre repaso antes de enfocarme en la pregunta. Listo, maestros. Muy buenas noches. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Ya me despido aquí del Zoom. Hasta luego. Vamos a ver. Cuídense mucho, maestros y maestras. Buenas noches. ¿Por qué los aspectos disciplinar comparta? Sí, sí, no se preocupe. También lo va a encontrar en en el texto en el material. Sí, no se preocupe. Ya. Vamos a compartir esta diapositiva de esta última sesión. Esto sí, por el WhatsApp me escriben, por favor, se los comparto. No se preocupe. Hasta luego. Cuídense mucho.